Llevas meses hablando con un asistente de inteligencia artificial. Le preguntas cosas, le cuentas cosas, sientes que te entiende. Y esta semana la empresa decidió cambiar. No te avisaron y ni siquiera te van a decir cuál es el modelo nuevo. Vamos a los hechos primero, porque esta semana hubo mucho titular y poca explicación. Apple y Google firmaron un acuerdo. Gemini, la IA de Google, va a convertirse en el motor de la nueva Siri. No es una colaboración menor. Se habla de cerca de $1.000 millones al año que Apple pagará a Google por usar esta tecnología. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. La marca de Google no va a aparecer en ningún momento. Cuando hables con Siri, no sabrás que estás hablando con Gemini. La interfaz es de Apple, el motor es de Google y tú no lo verás. Y al mismo tiempo, Microsoft integró Claude, la IA de Anthropic, en Copilot, su asistente de productividad, el que ya tienen millones de personas en sus ordenadores con Windows. Y mientras tanto, OpenAI sigue negociando su presencia en otros dispositivos. Pero mirar, en una semana el tablero de juego de la inteligencia artificial de consumo cambió completamente. Pero lo interesante no es quién gane la partida. Lo interesante es lo que todo esto dice sobre nuestra relación con estas herramientas. Y quiero que pensemos algo. Cuando empezaste a utilizar tu ChatGPT o Claude, o el asistente que sea, desarrollaste una forma de relacionarte con él. Aprendiste cómo preguntarle, qué esperar de él, cuándo te ayuda y cuándo no. Y esto no es trivial. Esto es familiaridad. Y la familiaridad lleva tiempo. Ahora imagina que una mañana abres el móvil y el asistente que tienes ya no es el mismo y ni te avisaron. Y no te explicaron el por qué y ni siquiera sabes cuál es el modelo nuevo. ¿Te parece muy exagerado? Pues es exactamente lo que Apple acaba de hacer. Y mira, esto no es nuevo. Instagram lo hizo cuando cambió el algoritmo cronológicamente. Facebook lo hizo cuando pasó de una red social a una máquina de noticias. Y TikTok lo hace cada vez que se ajusta el para ti de tu página de inicio. Las plataformas cambian. Y tú te enteras, pues cuando ya todo ha cambiado. Pero con los asistentes de inteligencia artificial hay algo diferente. Con Instagram, el cambio afecta a cómo ves el contenido. Con un asistente de inteligencia artificial, el cambio afecta a algo más íntimo. Afecta a la herramienta con la que piensas, con la que trabajas y con la que en algunos casos tomas decisiones. Y esa herramienta puede cambiar de un día para otro sin que nadie te lo diga. Pero la pregunta obvia es, ¿por qué no son transparentes? ¿Y por qué no decirle al usuario, oye mira, ahora Siri funciona con Gemini? La respuesta es mucho más sencilla de lo que parece. Apple lleva décadas construyendo una identidad de producto. Todo lo que ves en tu iPhone es Apple, el diseño, el sistema, la experiencia. Pero admitir que el cerebro de tu asistente de inteligencia artificial es de Google, de su competidor más directo en algunos mercados, pues es una conversación que Apple prefiere no tener. Y así que la mejor manera que tienes, no teniéndola. Y hay otro motivo más pragmático. La mayoría de los usuarios no distingue entre los modelos de inteligencia artificial. No saben qué es un GPT-4, qué es un Gemini y qué es Claude. Para ellos es simplemente una inteligencia artificial. Y si no lo distinguen, ¿para qué se van a complicar la vida con explicaciones técnicas? Y es que eso tiene una lógica, pero también tiene un coste. El coste es el que no sabes con qué herramienta estás trabajando. No sabes sus sesgos, no sabes cómo fue entrenada, no sabes qué datos alimentó su aprendizaje. Y en un mundo donde usamos estas herramientas para cosas importantes, esto empieza a importar. Pero vamos a lo práctico, no te estoy diciendo que pares de usar tu asistente de inteligencia artificial. Al contrario, son herramientas extraordinarias. Pero hay 3 cosas que creo que vale la pena tener en cuenta. Mira, la primera es que ningún asistente es neutral. Cada modelo de IA fue entrenado de una forma concreta, con datos concretos y con decisiones concretas sobre qué reforzar y qué no. Y no porque haya una conspiración, sino porque toda herramienta refleja a quien la construyó. Y saberlo te hace mejor usuario. Mira, la segunda es que la transparencia que no ves también es información. Cuando una empresa decide no decirte
qué motor impulsa su inteligencia artificial, eso te dice algo sobre cómo entienden su relación con ellos. Y no como usuario, sino como consumidor. Y la diferencia entre esas dos palabras lo cambia todo. Y la tercera sería que tu familiaridad con una herramienta tiene un valor. El tiempo que invertiste en aprender a usar un asistente concreto, eso es tuyo y no se lo regalas a las empresas. Y si cambian el motor sin avisarte, tienes derecho a notarlo, tienes derecho a preguntarte si la nueva herramienta te funcionará igual y tienes derecho a elegir otra si no es así. Mira, una última cosa. Lo que vimos esta semana no es un evento aislado, es el inicio de un patrón que vamos a ver muchísimas veces. Las grandes empresas tecnológicas están eligiendo sus socios de inteligencia artificial. Apple con Google, Microsoft con Anthropic y Meta con sus propios modelos. Samsung, Amazon, todas están en movimiento. Y cada vez que esa alianza cambie, el asistente que tienes en tu bolsillo puede cambiar contigo, sin aviso, sin explicación y sin pedirte permiso. La pregunta no es si va a pasar, es que ya está pasando. La pregunta es si lo vamos a notar y si nos va a importar.